Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Planes. Aquí Daniel y Nacho con un invitado muy especial. Él ¿Qué es... tal? Soy. Bueno. Bueno, la presentación no sé Él sobre es... quién quedaba a cargo. Bueno, a ver, ¿tú di quién eres? Soy David y todo el mundo me dice Chelo. Cualquiera de las dos formas está bien dicho. Cool. Entonces, ¿te decimos Chelo o David? Chelo, porque como que estoy más acostumbrado. Va. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando de diversos temas. Primero, queremos, como siempre en este programa, en su podcast favorito, siempre presentamos primero a los invitados. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? ¿De qué la rolas? Yo me rifo en la carrera de Derecho, en la poderosísima carrera de Derecho, la mejor carrera del universo. La más prestigiosa. Exactamente, todo un jurista consagrado. Bueno, todavía no tan consagrado, pero me defiendo. Y por lo que yo sé, tú tienes como ya experiencia, ¿no? En el campo de la ley. De la ley, ajá, de la ley. Sí, me dediqué un tiempo a... Ha sido arrestado algunas veces. ¿Cómo? Bueno, perdón, continúa. No, sí. Me dediqué un tiempo a litigar en un despacho. Estuve aproximadamente un año. Y realmente litigaba asuntos de todo tipo, desde mercantiles, penales, civiles, administrativos, de distintas ramas. Eso me fue como nutriendo de experiencia para la carrera. Pues sí. Okay. Cuando dices litigar, o sea, para los que estén escuchando y no sepan qué onda con el tema, ¿a qué te refieres con litigar? Litigar es el acto que hacen los abogados que se dedican a resolver controversias. A ti, el acto del litigio se trata de eso básicamente, de cuando hay que resolver conforme a un caso concreto y aplicar el derecho a ese caso concreto. Eso es litigar es aplicar la ley, sí. ¿no? Sí, fungimos como mediadores hasta cierto punto los que litigamos. Es que, o sea, pasándolo a un plano personal, o sea, digamos que yo quiero litigar, ¿cómo le hago? ¿Cómo litigo? Eso es muy sencillo. Tu trabajo como litigante comienza desde el momento en que, en mi caso, aceptas un cliente en el despacho y escribes una demanda. La demanda vas y la ingresas a un juzgado, dependiendo de la materia. Una vez que la ingresas, ahí empieza el proceso del litigio. Ok, o sea, como parte del litigio es demandar. O sea, es una parte del proceso. Sí, es la forma de iniciarlo como tal. El litigio es como tal todo el proceso de la resolución de una controversia legal. Una demanda de cabo a rabo. Va. Exactamente. Entonces, eso es lo que has hecho últimamente, pero ¿en qué casos te especializas o cómo está eso? O sea, cuando tú dices quiero litigar, o sea, quiero hacer litigaciones, ¿qué es lo primero que piensas o qué es lo más accesible a llegar a hacer o lo más común? Lo más común es, en mi caso que fui pasante en el despacho, lo más común es que te manden a los juzgados a revisar expedientes o acuerdos. Un acuerdo es cuando tú presentas tu escrito de demanda, el juez lo revisa y te da su conclusión después en el Estado de México en materia civil es después de un día. La Ciudad de México sí es un poco más tardado, pero básicamente eso. Ok, me imagino que es un proceso de mucho papeleo, ¿no? Sí, bastante. Y es muy meticuloso todo porque además de que es mucho papeleo, tienes que revisar, ¿cómo decirlo? Minuciosamente cada palabra, porque muchas veces lo que pasa aquí es que muchas veces los abogados ganan juicios por meros tecnicismos, porque a lo mejor a la parte contraria se le ocurrió poner... no. Como las películas, güey.
técnicamente el contrato dice que y ya no, ¿cómo se llama en español? El loophole, sí. ¿El ciclo? ¿Cómo? A ver. No, güey, creo que no hay traducción en español. Rabbit hole. No, de que ves en el contrato que hay como un hueco. O sea, que alguien no fue meticuloso y tú dices, bueno, no especificó nada aquí, entonces me puedo hacer pendejo, güey. Exactamente. Sí, pasa muy seguido con los ¿Cómo contratos. se le llama aquí en México a eso? Es un vacío legal. Vacío bueno. legal. Es un vacío legal que dejó quien hiciera, por ejemplo, en este caso concreto, el contrato. Para tú armar un contrato hay distintas formas. Tú puedes armarlo con un notario y un notario te lo va a hacer conforme a las especificaciones que dice la ley. Sin embargo, si tú acudes a un despacho a solicitar un contrato de cualquier tipo, muchas veces en el despacho van a procurar que la mayoría de las cláusulas estén a favor del que te está contratando como tal. Una fisura legal. Sí, exactamente. La consecuencia de la dejadez, ¿no? El escrúpulo. Sí, somos bravos los abogados en ese aspecto. Y dentro de tu ámbito, ¿qué es lo más como alarmante que pueda pasar? ¿Sabes de qué? O sea, bueno, ¿dónde entra todos los conocimientos que has aprendido hasta el momento? ¿En qué momento dices, qué bueno que sé esto que ya he aprendido ante toda la carrera, no sé, o mi experiencia? Depende de la rama. Por ejemplo, en derecho penal se está tratando de constituir ya como tal, al 100%, un sistema de justicia oral. Esto con la finalidad de que se conozca la voluntad real y la intención real y el conocimiento real de la víctima y del acusado. Entonces, en materia penal, tu conocimiento es directamente en las audiencias. Cuando te pones a entablar conversación tanto con el juez como con el Ministerio Público, si eres la defensa, o como Ministerio Público te pones a hablar con el abogado defensor. Ahí es cuando aplicas todo ese conocimiento. En materia civil es algo más sencillo, es algo más plasmado en papel. Ahí es fácil litigar civil en esa parte porque tienes la brecha para, en tu escrito de demanda, ir corrigiendo sobre la marcha. En derecho penal eso ya casi no pasa. No, pues, o sea, es literalmente estar en la discusión, ¿no? O sea, en la discusión sí, a tiempo real, con leyes y todo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en el caso del derecho civil, por decirlo, en un divorcio, si tú eres el que inicia la demanda y tú eres el que quiere demandar a la otra parte, pues tú tienes un buffet libre para tú poner lo que quieras en la demanda. Sin embargo, si a ti te toca hacer la parte a la que están demandando, es cuando se pone brava la cosa, porque tienes que leer de nuevo minuciosamente la solicitud que encargó la otra parte para tú saber de qué manera contestar. Y o sea, ¿tú tienes experiencia en juicios o más que nada como que en la parte... ¿En qué parte del ámbito legal dijiste que habías...? En ambas cosas tengo experiencia porque en el despacho donde estaba me mandaban seguidamente a ver audiencias penales. De hecho, teníamos el Ministerio Público a un lado y la sala de juicios orales. Entonces, sí tengo experiencia en ambas partes, pero sí, indudablemente donde más me enfocaba era como en la parte más escrita. Ok, pero sí has ido a audiencias, dices, ¿no? Sí. ¿Cuáles dirías tú que son las diferencias de una audiencia real comparada con lo que se ve en las películas? Hay muchas diferencias, porque aquí se tiende mucho a estigmatizarlo como si fuera un sistema como el que tienen en Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos es un sistema totalmente, ¿cómo decirlo?, perfeccionado al que tenemos aquí. Aquí vamos en la búsqueda A. En Estados Unidos hay más, ¿cómo explicarlo? Hay una manera más cercana de conocer realmente la verdad verdadera, valga la redundancia.
O sea, por su sistema de leyes. Sí, Más su efectivo. sistema penal acusatorio es muchísimo mejor que el que aquí manejamos. Aquí es un sistema mixto, porque a pesar de que ya en su mayor parte es de manera oral, muchas cosas se siguen manteniendo bajo los escritos. Por ejemplo, un caso en concreto, la redacción de la denuncia como tal, el Ministerio Público te va preguntando cosas, pero el Ministerio Público no pone exactamente lo que tú estás poniendo. El Ministerio Público lo acopla a manera tal que cuando lo vea el juez le acepte las peticiones. Oye. Ok. ¿Y a la audiencia puede ir cualquier persona o tienes que estar relacionado con la gente que está ahí? No necesariamente. El único requisito, por así decirlo, que te ponen para acudir a una audiencia es que vayas vestido de una manera adecuada. No puedes entrar en short o con gorra. Y ya, pasas, te registras en el juzgado en el que quieras acudir a la audiencia, te entregan tu gafete, te quitan tu identificación y entras como público a la audiencia. Hay veces, y eso es seguido, te llegan a sacar 5 o 10 minutos de la sala cuando el juez lo solicita o cuando una de las dos partes lo solicita. Ok. Entonces cualquiera puede ir a ver una audiencia. Si están aburridos, chicos, aquí en la cuarentena, váyanse a... Cubrebocas y su gel antibacterial. Un poco de drama. Ajá, un poco de drama, ¿no? Porque, ¿cuáles son los más dramáticos? Los que te has visto de que no más se puso bien intenso esto. O sea, ¿en qué momento, en qué tipo de...? Bueno, sonará trillado, pero ¿qué crees que no es en materia penal? Es en los divorcios. Luego sacan cada cosa que... O sea, luego llegas a una audiencia, no sé, por robo, y el ratero no tiene miedo de confesar, así como que, sí, yo lo hice así, entonces ahorita hablo con mi abogado y me diga cómo lo cometí. Oh, no. Voy a decirle a mi abogado cómo es que lo hice. Sí. No, man. Y entonces... Sin embargo, en un divorcio, por lo mismo de que es materia civil, pues tienes más tiempo como para organizar exactamente qué es lo que vas a poner. Cuando tú redactas, por ejemplo, una demanda o la contestación de la demanda, incluyes de todo para que el juez se incline la balanza a tu favor. No solo los artículos de la Constitución, ahí puedes aplicar todo tipo de ley interna o ley externa, tratados internacionales. Hola. O sea, sí se ponen, o sea, puedes meterte cualquier cosa, ¿no? Pum, pum, pum. Mientras sea ley suprema de la nación. La ley suprema de la nación, esa está me parece que es en el artículo 133 de la Constitución, que menciona que la ley suprema de la nación son el derecho interno como tal, leyes federales y la misma Constitución, y también reconoce a la par de la misma Constitución a los tratados internacionales. Antes eso no sucedía. ¿En qué momento empezó a suceder eso? En el 2011 se hicieron las reformas constitucionales. Antes, lo que hoy conocemos como derechos humanos, antes se conocían como garantías individuales. Okay. Pues sí, así me los decían. Sí. Exactamente. Y en 2011 vino la reforma y se adoptó un nuevo sistema. En derecho sucede algo muy particular. Normalmente se tenía la concepción de la pirámide de Kelsen, que es como una especie de jerarquización de las normas, como el estándar máximo, y Kelsen siempre ponía en la punta la Constitución. Y México adoptaba ese tipo de sistema. Ese tipo de sistema se llama sistema objetivo. Sin embargo, ahorita ya es un sistema mixto, debido a la reforma que se implementó, donde la Constitución está al mismo nivel que los tratados internacionales. Inclusive te podría decir que los tratados internacionales llegan a superar a la misma Constitución. Porque en muchos asuntos los tratados internacionales atienden mejor en materia de derechos humanos que la misma Constitución. Y a partir de esas reformas se implementó algo que se llama el principio pro persona. El principio pro persona básicamente lo que busca es que la gente obtenga los mayores beneficios en cuanto a sus derechos plasmados en la Constitución. Hola, madre. Sí, sí, es todo un tema. Por ejemplo,
Bueno, sí, poniendo de ejemplo, la Constitución maneja una serie de artículos, son los primeros 27, en los que habla sobre tus derechos humanos como tal. Y, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México tiene un panorama más amplio en esa misma materia de derechos humanos, por lo que si llega a haber un caso en concreto en donde la Constitución no tenga prevista una situación en su catálogo de derechos humanos y la Constitución de la Ciudad de México sí, aplica primero la Constitución de la Ciudad de México, por lo mismo del principio pro persona. Hola, madre. Y por ejemplo, o sea, en los divorcios, ¿no? ¿Qué es lo que más, o sea, por lo que más se divorcian? ¿De que dinero o nada más de que algún problema? Eso se sabía mucho antes, porque antes existía algo, bueno, en los divorcios necesitabas tú expresar la causa por la cual te estabas divorciando. Y las causas tenían que ir conforme a derecho y conforme a lo establecido en el Código Civil. Ahora ya no, ahorita existe la figura del divorcio incausado. El divorcio incausado, no, como su nombre lo dice, no hay una expresión de causa como tal, por lo que el trasfondo no se conoce muy bien. Cuando tú redactas la demanda no pones me quiero divorciar porque me engañó, o me quiero divorciar porque me está robando dinero. Oh, no. O sea, literalmente nada más es como que me quiero divorciar y no preguntes por qué, ¿no? Exactamente, esa figura se implementó porque el adulterio dejó de ser una causal de rescisión del divorcio y era una de las cosas más solicitadas cuando existía el divorcio causal como tal. O sea, de que me engañaron, ¿no? O sea, de que... Exactamente. Y antes el problema que tenía el anterior sistema era justamente ese, que a pesar de que se reunían las causales de divorcio, si las dos partes no estaban de acuerdo en divorciarse, el juez tenía que resolver, y si el juez decidía no divorciarlos, eso es lo que sucedía. Ahorita con el divorcio incausado, con que una sola de las partes lo solicite, es más que suficiente. Ok, también he escuchado que aparte del divorcio puedes simplemente, en vez de divorciarte, anular el matrimonio. ¿Te refieres a eso? Exactamente. Esas son por causas de nulidad, están previstas en el Código Civil. Puede ser por cualquier cosa. Tú un matrimonio lo puedes anular porque a lo mejor la huella digital está mal puesta o puso otro dedo que no le pidieron. No. Hablamos de esto. Bueno, sí, lo ideal sería no casarse, claro. No se casen, chicos. Sí, no se casen. Porque pues, sí, o sea, cuando te casas, o sea, ¿para qué te casas? ¿Para qué? Yo he escuchado que el matrimonio, o sea, económicamente hablando, es beneficioso para una pareja. Exactamente, y no solo para la pareja, para el mismo estado. Cuando tú te casas es como si formaras una institución. Una institución en la que van ingresando muebles e inmuebles. Entonces, directamente en dinero. Sí, o sea, son beneficios económicos frente al Estado, ¿no? O sea, como de... Pues sí, como institución, sí, exactamente. Como si tuvieras una empresa, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y gozas de todos los beneficios. Por ejemplo, cuando tú compras una casa, aunque estés en el régimen de separación de bienes, si tú adquieres una casa, tienes que registrarla directamente en el registro público de la propiedad, y ahí te la admiten si estás casado, solo te lo admiten con el acta de matrimonio para que quede registrada a nombre de ambos. O sea, el titular de la casa va a ser uno, pero la casa como tal en el registro va a salir a nombre de ambos. Por eso hay muchos problemas a la hora de la solución de los matrimonios, que se pelean por la casa, se pelean hasta por el perro, es por lo mismo. Pero, por ejemplo, siempre está de que la mujer se lleva el 50% de eso. Eso es... ¿Cómo? Eso sucede porque mucha gente ahorita está optando por casarse bajo el régimen de separación de bienes. Y el régimen de separación de bienes, cuando tú te divorcias bajo ese régimen, la otra persona tiene derecho al 50% de los beneficios que se adquirieron durante la sociedad conyugal sobre la separación de bienes. Oh, la madre. O sea, pero eso lo ves cuando te estás casando. O sea, cuando te estás casando dices, quiero casarme bajo
Sí, exactamente. Te preguntan bajo qué régimen deseas casarte. Yo siempre, o sea, si ya estás ya muy mal del cerebro y te vas a casar, lo, i- lo ideal sería que te casaras bajo el régimen de sociedad conyugal, pero que escribas unas buenas capitulaciones. Las capitulaciones sirven como a manera de prueba de las cosas que tú has adquirido o vas a adquirir en un futuro. Si tú en las capitulaciones pones, tengo pensado adquirir una casa con un valor aproximado de tanto, el día que te llegues a divorciar, esa casa va a estar protegida a tu favor, porque lo pusiste como tal en las capitulaciones. Oh, yeah. ¿Qué régimen es? ¿Puedes repetirlo? Sociedad conyugal. Antes se llamaba bienes mancomunados, pero se le cambió la definición. Ok, así te ahorras de pedos si te divorcias. Sí, exactamente. Pero Sí, o al menos proteges la mayoría de las cosas. tienes que especificar realmente con anticipación lo que vas a tener para que no te lo quiten. No necesariamente. Por ejemplo, una vez me acuerdo que llegó un asunto al despacho en donde un señor compró un auto, o bueno, iba a recibir un auto con el dinero que él había obtenido aún siendo soltero. Entonces, pidió que lo registraran antes de casarse. Se registró en las capitulaciones y ya ese auto está protegido a pesar de que le llegó cuando ya estaba casado. Ok, o sea, podría hacer como un inventario de lo que tienes, tu dinero, güey, tus cosas. Sí, Anótalo es ahí, una güey, buena y forma que no de- te lo quiten. Ajá. Exactamente, es una buena forma de llamarlo, es como un inventario de las cosas que tienes o adquiriste o vas a adquirir. Ahí están los tips para que se quieran casar. Exactamente. Sí, ya. Ahora está el estigma, quiero ver si puedes aclararlo un poco. Está el estigma de que la mujer sale ganando cuando se divorcia, ¿no? De que pues ya le tienes que mandar dinero, o se queda con muchas de tus cosas, o que... Y no solo es la estigma, es una realidad. Es una realidad, lo queramos o no lo queramos aceptar. Desde el momento en el que el Código Civil menciona en su apartado de guardia y custodia que la guardia y custodia va a quedar preferentemente al cuidado de la madre, ya te habla de un panorama recargado hacia el lado femenino, hacia el lado de la madre. Sistema matriarcal. Exactamente. Bueno, ahorita sí está como muy peligroso acá meterse en ese tipo de temas, pero sí se podría manejar en ese aspecto, porque se hace supuestamente bajo el argumento del interés superior del menor, en que la madre va a cuidar y va a procurar mejor del niño que lo va a hacer el padre. La única manera de quitarle la guardia y custodia es que el niño tenga más de 8 años y él lo decida así, o en su defecto, que la madre tenga algún tipo de incapacidad para tener la guardia y custodia del niño. Está en un estado de interdicción, se llama eso. Ok, entonces tú dirías que generalmente en los matrimonios está la tendencia de que la mujer sale ganando. Sí, y no solo en eso, porque por ejemplo, un hombre no tiene tantos beneficios a nivel ley código civil como los que tiene la mujer. Si una mujer se dedica preponderantemente al cuidado del hogar, terminando el matrimonio, ella también adquiere un derecho a una pensión alimenticia, que diga. Esta pensión, si estuvieron casados 11 años, esta pensión asciende a un monto mínimo del 20% de las percepciones del otro cónyuge, y es durante todo el tiempo en el que estuvieron casados. Es decir, que esta persona en específico va a recibir esa pensión durante 11 años, si se hubiera casado 11 años. Ok. Ahí está la sentencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Debes... Fuck. Exactamente, ese es tu castigo de casarte. Bueno, también obviamente si no te va muy bien, pues tampoco le das mucho, ¿no? Das 20%. Bueno, sí, pero si por ejemplo llegan a tener hijos, un hijo, en el apartado de los hijos, el Código Civil te lo maneja de la siguiente manera, que no puede ser menor al 40% de las percepciones. Entonces junta el 40%, que es nada más el mínimo, más el 20%, y ya te da el 60%, y ya hasta ahí le puedes pagar hasta el 60%, porque hay jurisprudencia en la que no te admite más pero no te puedes más pasar, porque si no dejas al otro en estado de indefensión. No te puedes pasar de verga, ¿no? O sea, como que, exactamente. Casi la mitad del sueldo. Sí, no, ya 60 ya es. ¿De qué me estás hablando? Wow. Pero normalmente se llega a un acuerdo antes. Es relativo. Por ejemplo, una pareja que solo tiene un hijo, el arreglo puede llegar a ser hasta por el 20% nada más.
Todo depende. Más hijos, obviamente más aumenta el porcentaje, ¿no? Supongo. Sí, pero si tú lo exiges así de que no, a mí me das el 40 o no, o qué está pasando, te lo tienen que otorgar porque la ley te lo maneja literal y es literal en ese artículo que no puede ser menor al 40%, salvo pacto en contrario. Hay una manera en la que el hombre podría ingeniársela para hacer es que ese porcentaje sea lo menor posible. ¿Para qué qué? Ese porcentaje Sí. sea lo menor posible. Sí, que sus percepciones sean menores al salario mínimo como tal. Tiene que ir de la Si alguien cobra el salario mínimo y tú le Tienes que ser quitas muy pobre. tantas percepciones, lo vas a dejar en un estado de indefensión, al rato se va a endeudar y no te va a pagar ni a ti ni al niño y se va a quedar en la quiebra. Ok, Le estás entonces- violentando varios derechos humanos, le estás violentando su derecho a una vida digna para empezar. Ok, entonces si tú tienes un empleo formal que es cuando se recibes menos del salario mínimo y entonces ya en un trabajo informal podrías obtener dinero y de ahí no te pueden quitar nada, ¿no? O sea, no está... Lo que pasa con un trabajo informal es que ahí se asigna mediante UMAS. Por ejemplo, un taxista, eso es un ejemplo muy común, a un taxista le asignan UMAS. Una UMA es una unidad de medida estandarizada, actualmente en 80 pesos por día. Entonces, el juez resuelve, por ejemplo, en el caso de un taxista que sus ingresos varían muchísimo, o sea, en un mes puede cobrar muy bien y al otro mes le puede ir pésimo. Lo que hace ahí el juez, en su caso, es dictaminar que se va a asignar que cada mes va a dar una UMA y media por día, ¿no? Al mes. Ya si las juntas, pues ya te dan como 3,000 pesos al mes. Entonces es eso, y entonces ya hay una cantidad exacta que tú vas a tener que aportar, te vaya bien o no te vaya bien en tu trabajo. En el que trabaja en el ámbito informal, por así decirlo. Oh, shit. Te Sí, endeudas. sí. En el caso contrario, cuando sí trabajas como tal en una empresa o en algún lugar establecido, el mismo juzgado gira oficio a donde trabajas. Si trabajas, no sé, en Pemex, el juzgado gira oficio al lugar de Pemex donde estás trabajando y le avisan al patrón para que te descuenten eso de tu salario. O sea, directo con el jefe. Pero ella... O sea, si ya tienes por ejemplo, un año de casado, ¿no? Al año ya valió verga. Bueno, digamos 5 años. 5 años y son 5 años de andarle dando un porcentaje, ¿no? Sí, Entonces, sí. o Es sea, una ¿haya manera hijos? de... ¿No haya hijos? Nada más es el tiempo que estuviste casado. Ajá, no, o sea, con los hijos es hasta que los dejen de necesitar. Normalmente eso sucede con la mayoría de edad, pero se puede prolongar dependiendo si como tal el niño todavía estudia, por ejemplo, y va acorde a sus estudios y tiene 23 años, por así decirlo, hasta esa edad se le pueden seguir dando. O por ejemplo, si quiere hacer una maestría, se le sigue dando dinero, como tal, se le sigue descontando al deudor alimentario. Damn. Parece que hay un límite de edad, me parece que es 26 años, o sea, ya después de 26 no, pero, por ejemplo, en caso de que por algún accidente o alguna circunstancia externa, ese niño que ya tiene 20 y tantos años llega a sufrir o llega a estar en un estado de interdicción, o sea, un incapaz, como tal, un discapacitado, se le puede exigir al deudor alimentario volver a dar dinero. Ok, entonces... Sí, porque el fondo de esto es porque el derecho a recibir alimentos es imprescriptible, no tiene un límite de tiempo, es cuando los necesite a quien tú se los tengas que dar. Oye. No, pues es que sí hay mucho, o sea, todo esto lo has aprendido porque has estado leyendo, o sea, lees como tal la Constitución, o es porque estás ahí al pedo y tienes que aprenderte de que, o sea, qué pedo si no te lo sabes, ¿no? O sea, es muy normal que... Bueno, en parte son las dos cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que, pues, estás en clase y, por ejemplo, yo que he tenido buenos profesores de civil, bueno, un buen profesor de civil, como que te repite tanto y te repite tanto las cosas que llega un momento donde se te quedan. Entonces, todo pues yo llego y lo expongo a donde me lo pregunten. Pero, por ejemplo,
de repente, no sé, me llegan a preguntar algo que no he visto en clase o así, pues sí me tengo que poner a investigar en la ley, en el código, en la Constitución, en todas partes. Todo parte de la Constitución casi siempre. Pero entonces, Porque tener todo el capítulo de derechos humanos, muchas leyes se desprenden de ellos mismos. oye, pero entonces, o sea, tú podrías decir que has leído la Constitución completa, o sea, sí la has leído, o sea, aunque no te la sepas todas, Sí, sí la has es que leído. más. A lo mejor tú me preguntas ahorita el artículo 74 Ajá. de memoria. Yo te voy a decir no. A lo mejor lo voy a saber de memoria, voy a saber más o menos de qué trata, que es de las facultades de la Cámara de Diputados, Ujú. pero no te voy a poder decir así, fracción primera, es muy difícil. Un Ajá. abogado no es que memorice bien, sino que sepa buscar bien, que lo que él tiene que memorizar es en dónde buscar, como tal. Oye. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere o está pensando en estudiar derecho, ¿qué es lo que tú dirías? Tienes que saber esto, ¿sabes? O sea, tienes que estar al Bueno, pedo con esto, si no, no la vas a armar. primeramente comprensión lectora y un vocabulario amplio. Eso es fundamental porque hay muchas palabras que pues, o sea, tienes que estar con diccionario a un lado para comprenderlas. Entonces sí, eso sí, sí ayuda mucho y la comprensión de lectura, eso es indispensable. Muchas veces gracias a eso se llegan a ganar o perder juicios por saber o no saber leer bien. No, no más. O sea, que si no lo lees con la coma, ya lo interpretas de otra forma. Sí, ¿O sí? ajá, ¿Sí? exactamente, todo parte No, de la ma. interpretación. Una coma, si tú lees un artículo y se te olvidó por alguna circunstancia como leerlo como tal con la coma, Ajá. te va a perder un juicio porque a lo mejor el sentido que tú le agarraste es uno y el verdadero es otro. Hola, ma. No, ma. Sí. Qué intenso. Pero, ¿Qué dirías que es lo más pesado de estudiar leyes? Pues, sí, la cantidad de cosas que tienes que leer, porque es que aquí a un abogado no le pagan tanto por ingresar una demanda o pelearse con el Ministerio Público o decirle o presentar sus alegatos. A un abogado le pagan por la teoría que tiene durante toda la carrera, porque un abogado sin teoría simplemente es un coyote, se les conoce. Un coyote es una persona que no tiene el conocimiento del marco teórico, pero que litiga, pero litiga mal por obvias razones, porque a lo mejor sí te vas a ver hacer, no sé, eso ocurre normalmente en derecho laboral. Te vas a ver él hacer la cuenta y todo de cuánto te corresponde, pero de ahí a que de verdad sea eso lo que te corresponde conforme a derecho, pues es muy distinto. oh, Un yeah. coyote. Entonces Sí, ahí es sí. cuando estudiamos Y como tal. cuando tú como persona, como civil, ¿cómo detectas a un coyote? O sea, ¿cómo dices, este güey no sabe? Desde que él es por ejemplo, es que ahorita creo que ya nada más aplica en materia laboral. Antes también aplicaba en materia penal con la figura de los amigos, de confianza. Un amigo de confianza era una persona que más o menos sabía ahí de algo de leyes y sabía, como tal, la parte del procedimiento. Entonces, mucha gente, con tal de no contratar a un abogado y no quedarse con el abogado de oficio, acudían a esos. Oh, yeah. Y actualmente en laboral te das cuenta cuando te llega y te dicen, no, pues es que me demandaron por esto. Y la lees y no tiene ningún tipo de fundamento legal. Entonces ya es ahí cuando te vas dando cuenta y dices, no, ya No la desde arma. aquí el otro empezó mal. Oh, yeah. Y bueno, para conectar esto con un tema actual, que son las elecciones gringas. Sí. ¿Tú cómo ves las elecciones gringas? Pues, ¿cuáles son tus opiniones acerca de eso? A mí me sorprendió que no lo reeligieran. Yo estaba seguro que le iban a reelegir, ¿no? Algo me decía que iban a reelegir a Donald Trump. Ujú. No sé por qué, o sea, algo me decía que la gente lo iba a volver a escoger. Y todo parecía indicar eso, porque un día antes de que se volteara la ventaja hacia Biden, Trump tenía un margen manejable para Para dar aspirar la de vuelta. nuevo a ser presidente. Ujú. Entonces, pues, por lo menos a mí sí me sorprendió. Y me sorprendió más.
Lo que más me sorprendió fue cómo los americanos están tan, ¿cómo decirlo?, tan divididos. Polarizados, ¿no? Ajá, exactamente, porque si tú te metes a ver la estadística en la mayoría de los estados, las diferencias son mínimas, son Sí, de 1 o 2%. sí, de 2%, no. Entonces, pues, o sea, yo creo que por eso, y siempre, casi siempre se maneja así las elecciones allá. Quiero yo pensar que a eso se debe que se siga manteniendo como tal el proceso de electoral que tienen, que es bajo votos electorales por estado, Ujú. porque si no sería imposible, o sea, empatarían siempre. Ah, la madre. Y por ejemplo, Pero aparte, o sea, ese cabrón que solo había. Ah, bueno, es que también prácticamente solo había dos opciones, ¿no? Estaba Biden, Trump o Kanye West, ¿no? Que Ah, pues bueno, sí, pero es como el bronco de aquí, ¿no? sí. sí, pero pues es como el que dice sushi para el convivio del diciembre, no manches. Como, ¿por qué votarías por él? Pero, pero es que es difícil porque allá ya tienen, lo que pasa con los americanos es que ellos ya tienen su ideología tanto política, social y económica marcada. Ellos son de derecha, por así decirlo. Ujú. Son gente acostumbrada ya a una cosa en específico. Entonces lo que hacen estos dos partidos, tanto el republicano y el demócrata, es a partir de esa base de que todo el mundo ya tiene como su ideología marcada, y entonces proponer, por ejemplo, lo que buscan los republicanos, los rojos como tal, Trump y ellos, es algo más nacionalista, es como yo te vendo todo lo que quieras, pero y recibo los provechos que eso genere, pero yo en mi país no necesito cosas de afuera, ¿sabes? Como que ellos buscan más un monopolio como tal mundial. Ajá. Y en parte también es lo que buscan los demócratas, solo que ellos van más enfocados a la globalización, al acuerdo entre distintos tipos de organizaciones de naciones, como lo fue el Tratado de Libre Comercio, o como lo es la ONU, o la ONU, Ah, ¿cómo se llama la de Europa? La Unión Europea. pero entonces, o sea, es como, o sea, los demócratas buscan la globalización y Trump, o sea, los republicanos buscan más como una autoridad, más como lo que es Exactamente, Rusia. ellos buscan monopolizar lo que ellos producen como tal. Trump es el típico americano que te va a decir, dejemos de vivir del petróleo extranjero, Mm, pero es el mismo que te va a decir, vendámosle todo lo que fabricamos aquí. Entonces, pues es ujú, eso. Y el otro, el demócrata, lo que te va a decir es, no, nosotros sí aceptamos que nosotros sí queremos depender del petróleo extranjero, pero fírmanos este acuerdo. mm, ajá. Sí, así se maneja básicamente. Pero es que, La derecha y izquierda. no, porque Ah, es que dices allá que no son es un tema derechas, porque ¿no? allá ni siquiera, yo creo que si alguien se lanza como con una idea de izquierda, no, ni siquiera, o sea, la misma gente lo rechazaría de Ajá. primera intención. O sea, lo que yo leí era el que tenía más como ideas izquierdistas, por así decirlo. Era uno ya viejillo. El Biden. No, no, no. Uno más viejo que el Biden. Estaba igual candidato para los demócratas. Antes de que eligieran a Biden, estaba entre esos dos güeyes. Estaba entre Biden y otro güey. No me Ah, acuerdo cómo se llamaba. Es sí, sí me acuerdo que este. estuvieron hablando, la verdad, ahí sí no me enfoqué mucho, pero sí supe como de Sí, sí. su rival como tal del Biden, aspirar a la candidatura. Sí, y es que. Pero es que es muy difícil porque ellos ya Ajá. tienen una ideología como tal marcada. Ellos no van a cambiar la forma en la que han vivido los últimos cuántos años. O sea, ya cuántos años llevan Ujú. dominando al mundo de esa manera. Sí, precisamente por eso, o sea, como que el otro candidato tenía ideas muy radicales, ¿no? O sea, como que, la madre, y pues, Sí, es por eso como mismo, moverles todo el desmadre. Es como aquí ah, cuando fue lo de Colosio, que era como de, ¿cómo crees que este güey que viene del PRI va a querer mover el atole diferente? No se lo permitieron. Ahí está la prueba. no, pues, ¿y tú cómo crees que impacte aquí en México? O sea, aquí en México, porque es que lo que yo he escuchado es que, bueno, y también he leído y investigado, más o menos, eh, los candidatos demócratas se consideran neoliberales, ¿no? Y Sí, por ejemplo,
Trump es nacionalista. Ajá, Entonces, sí, más o menos, ¿no? sí, esa es la diferencia fundamental. El neoliberalismo es una nueva forma de capitalismo simplemente. Es Ujú. una forma adaptada. Y, La forma arcaica es la que maneja Trump. ujú, y precisamente aquí el presidente de México es el que más se ha quejado de los neoliberales, ¿no? Es el que más ha dicho o sea, como que está en Sí, él contra está de en los contra. neoliberales. Entonces, por eso, Pero es que, bueno, bien, es como el otro día leí que uno se puede llegar a quejar del capitalismo y sigues gozando de los privilegios que te otorga. ajá, desde tu Pasa lo iPhone, ¿no? mismo con el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Él habla y dice, pero sin embargo, ¿qué va a hacer ahorita? Ahorita se viene el Buen Fin y yo no lo veo quejándose por el nuevo sistema neoliberal opresor. Sí. No, pues sí. Este. Y bueno, entonces, por ejemplo, ¿tú ahorita cómo ves lo que ha hecho, o sea, lo que se han hecho aquí en el país? ¿Realmente se ha acabado la corrupción? ¿La corrupción se va a acabar en algún momento de la historia de México? Es que eso es, No, no. pues diría imposible, Yo creo que pero ninguna no. parte va a dejar de. O sea, O sea, deja pero tú por mismo. ejemplo, pero México se conoce mundialmente por ser un país donde la corrupción es bastante común. Sí, no, y no es solo la corrupción de los de cuello blanco, como este pendejo les dice, es la corrupción que viene desde niveles abajo, desde que tú te estás pasando un semáforo y ya le estás pensando en darle mordida al policía y ahí ya estás cometiendo un acto de corrupción y ahí no tiene que ver ni el pinche PG, ni el Ebrar, ni esos güeyes. Ajá. Eso es un tema que viene desde la manera en la que te educan. Tendría que venir un cambio de la sociedad brutal como para que se acabara la corrupción. Es imposible. O sea, en Sí, este con momento dinero es baila el imposible. perro, Simón. Y básicamente ese era el trasfondo que proponía el presidente, una moralización como tal de la sociedad, pensando que esto iba a acabar con el déficit educativo en ese tipo de aspectos. Pero pues eso no, eso no sucede, es el siglo XXI. Ujú. Cool. Entonces, Y dime, o sea, ¿qué te llevó a leyes? O sea, ¿qué fue lo que dijiste a huevo? O sea, yo soy de aquí. O sea, ¿qué? Bueno, Ujú. en primera instancia, yo quería estudiar otra carrera que era la de comunicaciones. Sin embargo, por circunstancias de la vida terminé estudiando derecho y me di cuenta que era no solo que me gustaba, sino que me di cuenta que era bueno ya estando en la carrera, porque mi capacidad de retención como que va más enfocada a esto, al derecho, que a otro tipo de carrera. ujú. Ok, ok. Y me imagino que te ha de gustar alegar, ¿no? O sea, bueno, la discusión, el Sí, debate. eso siempre. Sí, eso siempre sí lo tuve. Requisitos Pero para pues ser. ese era el dilema, si iba a ser abogado o iba a ser periodista. Ah, no, pues, abogado. Sí. Y, Entonces, pues sí, por terminé ejemplo, siendo abogado. ¿cómo ves a o sea, los abogados son los diputados? O sea, son los diputados de Sí, aquí. la mayoría. Tú puedes llegar a ser diputado porque estudiaste ciencias políticas o porque estudiaste derecho o porque estás por dedazo, no hay de otra. Ah, Y Correcto. normalmente los que legislan y los que no se duermen son los que estudian derecho, porque pues ellos conocen y saben cómo menearla ya la Constitución para reformarla o a cualquier tipo de ley. ujú. Normalmente los que presentan iniciativas de ley congruentes, porque una cosa es, por ejemplo, Noroña, que él estudió ciencias políticas, sí, pone muchas iniciativas de ley, pero ninguna trasciende porque no tiene el fondo de derecho que necesita tener, por eso todos se lo rechazan. Oye. Mm. Y por Entonces, pues ejemplo, alguien que sabe derecho, pues obviamente eso no le va a faltar, se la van a aceptar. Ya de ahí a que se la acepten o no, por diversas circunstancias, pues es distinto, pero de que se la aceptan en primera instancia, pues eso sí sucede. ok. Y, o sea, ya en el ambiente universitario, ¿no? De leyes, ¿cuál es la especialidad que es como que la predilecta, ¿no? La que a huevo es la más chingona, ¿no? Es penal, es civil, es. Penal, todos Eh, quieren ser penalistas. Es que penal es la materia más interesante porque abarca de todo, o sea, es un revuelto de todas las materias. Pero
es muy peligroso litigar penal. O sea, ya es peligroso ser un buen penalista porque al rato te andan buscando pesos pesados. Pero sí, es la materia más solicitada. Oye, apenas estuve escuchando un podcast donde sale Antonio Atolini y te lo mencioné y te dije que si lo había escuchado. ¿Tú lo escuchaste, Ignacio? Aún no. ¿No? Vaya Háblame imbécil. de lo que quieres decir, güey. Dime lo Bueno, que quieres decir. es que precisamente yo nunca había, o sea, hablamos de los políticos como si fueran un ente maligno que anda por ahí chingándonos la vida, ¿no? O sea, como o sea, ¿sabes? No, nunca realmente los tratamos como seres, Como pues, seres pensantes siquiera. sí, O sea, ajá, pues todos, sí, que tienen un día. siempre que hablas de un político, o sea, y como comunidad externa, como persona normal, este güey es un reverendo pendejo, este no sabe Sí, nada, ajá, no saben se quedan nada. dormidos. Éticamente es despreciado el político, ¿no? Sí, Ajá, pero sí, ellos se lo han ganado. ajá, precisamente, pero a lo que voy es, en este mismo podcast, realmente se veía un Antonio Tolini así, o sea, diciendo las cosas como persona, ¿no? Como lo que él Exactamente. representa. Y no sé, tú cómo lo viste. O sea, yo no sabía, o sea, lo que vi primero de este güey es que está muy, o sea, se la pasa mamando a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De que las 10 Sí, verdades está muy obradoristas. convencido. Está muy convencido precisamente del mensaje que está dando Andrés Manuel, ¿no? Porque él dice, no, yo no lo tengo aquí al lado todos los días que me levanto, o sea, no lo saludo de que, hey, ¿cómo está? Pero, o sea, no manches, sigue cada cosa que hace el presidente. Sí, hasta parecen robots. Y no solo él. El otro día me metí a la página de Ciencias Jurídicas de la UNAM e invitaron a un diputado de Morena y parece que todos son robots que repiten lo mismo, pero por lo mismo de que están totalmente convencidos de que esa ideología es la correcta. Y Ujú. por eso fue lo que me sorprendió de Anton Atolini, que él, la verdad, no tuvo pelos en la lengua y dijo las cosas como realmente son. O sea, Sí, ni ajá, siquiera, ni siquiera se portó diplomático, por así decirlo. No buscó caerle bien a todo el mundo ni nada. Él ajá, buscó no. defender la postura que él de verdad cree Ajá, conveniente. sí, sí, sí. No, no, y es que eso fue lo que, o sea, como que me sorprendió que lo dijera, pero al mismo tiempo como que sí te deja un sabor raro, ¿no? De que, o sea, él te lo dice como, dice, un político no es político si realmente no convence a la gente, ¿no? Sí, Pero al esa es la mismo parte tiempo, más importante. ajá, pero al mismo tiempo la forma de convencer a la gente es un poco muy religiosa, ¿no? Como lo que está haciendo Mm. este güey. Entonces como que, Una secta. ajá, Sun parece Tzu, ser, güey, en Sun Tzu, en su libro del arte de la guerra, decía que si tú te conoces a ti y conoces al enemigo, tienes la batalla ganada. Este es el caso. ujú. Obviamente todos esos güeyes conocen a su sociedad. ¿Y cuál es la manera perfecta de embaucarlos? A través de un ámbito religioso como tal. Ah, no Tú, más. tú a una persona no le vas a llegar a hablar del... Tú a una abuelita no le vas a llegar a decir, es que fíjate que el proceso legislativo es este y entonces nuestro sistema mixto económico, pues te va a mandar a chingar tu madre, indudablemente. No, ya Pues, déjame. la Virgen de Guadalupe se le apareció al pinche peje en una veladora y ya. Y entonces la viejita va a decir, no mames, a este se le apareció la Virgen, este es el elegido. Ajá. Y va a ir a votar por ese porque es el elegido por la Virgen. O sea, Damn, no, sí. no sé qué pasa, Ujú. genio como para comprender cómo piensa la mayoría de la sociedad mexicana. No, pues sí. Y es que precisamente era eso, ¿no? O sea, yo no sé si... Porque lo he visto en diferentes partidos, ¿no? O sea, por ejemplo, el... O sea, ves el tipo de perfil que tienen los del PRI, que tienen los del PAN, que tienen los de Morena, ¿no? En este caso, o los de algún otro partido, ¿no? Pero, o sea, como que sí ves esa diferencia entre las personalidades, ¿no? Por así Sí, decirlo. Y, sí, adoptan su papel. ajá, pero a lo que voy, se sabe que hay algún tipo de entrenamiento, por así decirlo, así como que los del PAN tienen que hablar de esta forma, de esta forma, de esta forma, o... Capacitación. Sí, ¿Sí? fíjate que hay algo. Todos los partidos tienen como una especie de estatutos.
Entonces sus estatutos ahí te dicen qué principios rigen a los integrantes de ese partido. Te puedes te puedes meter a buscarlos y te aparecen estatutos del PAN o del PRD o del que sea. Ajá. Y entonces ahí como que vas entendiendo por qué muchos se comportan de la misma manera en el mismo partido. Es por lo mismo porque comparten una misma ideología. Oh, sí. O sea, como este güey, ¿no? Que es lo que hizo, ¿no? O sea, Sí, su ideología es muy de lo que hace este Andrés Manuel. sí. Inclusive la mayoría de los estatutos de esos partidos, en sus primeros artículos, te manejan como tal el tipo de ideología así general que manejan. El PRD te lo pone como que es una ideología de izquierda. El PAN te lo pone directamente que es de derecha. El PRI te lo pone como que es de centro. Mm, sí. Ya, entonces, Entonces, eso. aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, ¿sí existe una izquierda? O sea, ¿realmente hay una izquierda? ¿O todos igual son En la derechos? parte ideológica yo creo que sí, pero ya a la hora de implementarlo, no. Es porque si tú te metes a ver, aquí sucede mucho que es como un mix de todas partes. Agarras lo que más te conviene de todas partes y entonces al final termina siendo un revoltijo. Tú puedes llegar y decir, por ejemplo, todo ese tipo de circunstancias como lo son las instituciones de salud, como lo es el IMSS, Ujú, o las escuelas como públicas, ujú, todo eso parte como de una ideología más enfocada a la izquierda, al bienestar del pueblo como tal, que es lo que maneja. ¿Cómo decirlo? A que todos tengan la misma oportunidad, todas las personas del mismo país tengan la misma oportunidad de ingresar a ese tipo de instituciones, por así decirlo. ujú, Y sin embargo, en un sistema de derecha como lo es en Estados Unidos, tú pagas por recibir educación, tú pagas porque te atiendan en un hospital. ujú. Sin embargo, en materia económica aquí, también somos parte de la derecha, porque simplemente apenas firmamos el nuevo Tratado de Libre Comercio. Eso te habla de que estás entrándole con todo a la globalización. Ujú. Oh, damn. Pero entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el partido más de izquierda que hay en la actualidad? O sea, ¿cuál sería? Sí, sí, es Morena. Sí, es Morena. Sí, indudablemente. Y es que precisamente, bueno, hace poco estuvimos hablando y te dije que parece que Ebrard es el que va a ser el próximo candidato de Morena, ¿no? O sea, como que se ve que se está poniendo, o sea, como que está dando buenas noticias para el país, ¿no? O sea, como que el presidente le dice, con ustedes, el señor Ebrard, y ahí llega el señor Ebrard y dice, Canciller. ajá, la estamos rompiendo internacional, ¿sabes? Como que... Y Sí, apenas hasta fueron felicitados por alguna una organización, ¿no? De que están haciendo bien las cosas económicamente en la pandemia. O sea, como que en salud no, pero económicamente están tomando sí, buenas sí, decisiones. les está yendo de maravilla económicamente porque Ajá. no se han desfalcado, pero sí, eso siempre ha sucedido. Cuando todo el tiempo que gobernó el PRI, casi siempre se acostumbraba a que el secretario de Gobernación era el próximo presidente. Pasó con Gustavo Díaz Ordaz, su secretario de Gobernación era Luis Echeverría. Mm, Durante todo el sexenio, cuando el Luis Echeverría se dedicó a realizarse su propia campaña. mm, Quien quedaba al mando de todo cuando Gustavo Díaz Ordaz no estaba en México era Luis Echeverría. Entonces, pues sí, indudablemente quieras o no, conoce su trabajo, por ejemplo, en este caso de Marcelo Ebrard. ujú. Entonces yo creo que va parte de ahí, que quién sabe, o sea, conociéndolo a estos güeyes, son capaces de mandar a Cuauhtémoc Blanco para presidente, ¿Tú crees? A un TikToker, ¿no? un A TikToker, o sea, Kimberly Loaiza. sí, porque créeme, Juan si empiezan a Pazurita. ver que a lo mejor Este Marcelo como... Ebrard no, como que la mayoría de la gente no entiende qué pedo con él, que van a voltear a ver al Cuauhtémoc, quieras o no, porque pues es una persona mundialmente conocida y Cuauhtémoc te va a llegar y te va a decir un golazo a la corrupción y entonces pinche gente se va a volver loca. Ah, huevo. Un golazo. No, pues sí, ya está la campaña hecha, güey. Sí, Directo a la presidencia. No, pues, sí, o sea, bueno, es que sí he visto que los que siguen a Morena realmente sí tienen como un perfil mucho más, o sea, no sé, sí, diferente. no, o sea, Es que, por no ejemplo, se ponen a bailar bajo la lluvia porque le faltan sí, guaraches, ajá, pero sí, exactamente, o sea, nada más les faltan guaraches.
Pero, por ejemplo, lo que hace Andrés Manuel de ir a visitar a toda la República y estar ahí con la gente. O sea, por ejemplo, en Antonio Tolino lo dice, ¿no? Que dice que a Andrés Manuel le mama estar ahí de que empapándose de gente Sí. así de que, oh. Es que, ¿sabes? El fondo es bueno, pero el trasfondo no es bueno, porque él lo hace a manera de campaña. O sea, no Ajá, lo sí, hace sí, sí. porque le interese mucho. Ajá. Pero, Entonces, pues sí, ese es el problema. Él se puede llegar a pasear por todas partes de México y del mundo si él quiere, pero si va a decir, ya, estamos acabando con esos de cuello blanco y ya estamos bajando los homicidios y la chingada y la gente le cree, pues ya se echó a perder todo lo que se supone que tendría que hacer. a la madre. No, no, pues sí. Este, pero, bueno, no sé, yo cuando lo vi ahora en el 15 de septiembre en el desfile, como que me da cosa que una persona así tenga tanto poder, o sea, alguien que estuvo luchando durante tantísimos años para llegar a ese puesto, o sea, ser el presidente de toda una nación. O sea, imagínate eso, está muy cabrón. Y estar todo Mm. el tiempo ahí, pum, luchando, pum, campaña, 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 hasta que lo hace. Y yo actualmente, así como lo dices, sigue estando en campaña, o sea, parece que todo el tiempo se está promocionando a él mismo, aunque ya esté ahí, o sea, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué más quiere? Sí, no por nada le dice al pueblo, ¿cómo? El tigre, porque él sabe que es una manera, si tú llegas y le sigues vendiendo eso mismo a la gente te va a seguir apoyando, la misma gente que te compró hace 2, 3 años, 6 años, 10 años, te va a comprar ahorita. Ujú. Entonces, pues, es una manera de mantenerlos ahí, que si llega a pasar algo o le quieren hacer algo, pues el mismo pueblo que lo apoya va a salir a defenderlo. Sí, nunca está de más. Ujú. Sí, es como su séquito, así, su armada estelar. Atender a los fans. Sí, sí, exactamente. Sí, es como el artista que dice, no, ahora sí, meet and greet cada semana. ¿Qué hace? Los va a tener ahí siempre. Ajá. Todo rockstar, como un buen Sí, rockstar. todo un rockstar, se maneja como todo un rockstar. Y es flipante, como dices, que tenga tanto poder. Tripiante. Flipas, tío. Fascinante, o sea, no hay otra manera de describirlo. O sea, Ajá. es alucinante que tenga tanto poder una persona tan poco preparada para su cargo. Porque a lo mejor sí, su trabajo lo hizo, que fue el de ganarse a la gente, pero para desempeñar el cargo lo está haciendo mal. O sea, no hay, Pero los memes no faltan. Ah, sí, huevo. eso sí nos faltan. Ajá. Nunca va a faltar risas, güey. Pero Aquí. tú crees, o sea, por ejemplo, o sea, todos, o sea, se ha visto que lo ha hecho mal, o sea, ya realmente lo ves en las mañaneras y dices, damn, son, o sea, Sí. ¿qué le pasa a este señor? ¿Tú crees? Sí, hasta parece que lo hace a propósito para hacer enojar a sus detractores. Que no lo dudes. Pero tú crees que en las próximas elecciones sí haya gente o sea, haya más gente que ya no lo quiera que gente que sí lo quiera, o sea, que diga, ya no voy a votar. Es difícil porque lo que bien dicen, divide y vencerás, él fue lo que hizo. Julio César. Sí, Julio César. Exactamente. Él lo que hizo fue decir, bueno, pues ya todos están casados con sus partidos, entonces yo voy a tratar de convencer a la mayoría para que se unan a mi partido, pero ya uniéndote una vez a mi partido, ya, si tú te alejas de mi partido es como si estuvieras traicionando a la patria. ¿Estás Ah, conmigo o en mi contra? Esa es su estrategia. ujú. Es como, sí, es lo que les acabo de comentar, es mantener a su grupo de aficionados, por así decirlo, siempre ahí con él. O sea, Entonces yo creo, es difícil porque por más de que sea más la gente que no lo llegue a querer en las próximas elecciones, el voto se va a dividir en todos los partidos, ujú. porque uno va a decir, es que al Chile yo ya no quiero votar por el PG, pero es que también el PAN ya la cagó, y el PRI también la cagó, y los otros no sé ni quiénes sean. No, Sí, pues, Entonces, como en Estados Unidos, güey. O sea, yo creo que más que nada votaron por Biden porque no querían a Trump, güey. ajá, Más sí, que. exactamente. sí, yo creo que también lo hizo. Pero bueno, el tema estuvo peor hace 4 años, porque de verdad, hace 4 años ni siquiera sabía, o sea, era una incógnita. Así como quedó Trump, si quedaba Hillary Clinton hubiera sido la misma porquería, o sea,
No había ni siquiera punto de comparación. Ahorita mínimo es el Biden. Pues ese dicen que le han inventado cosas y todo, pero bueno, Se al ve menos, decidido, ¿no? ajá. O les das más el beneficio de la duda como tal, porque ya estuvo con el Obama de vicepresidente todos los 8 años. Ujú. Y está guapo, ¿no? Ese güey. Su sonrisa, ¿El güey. Obama? Sí, güey. Tiene como una sonrisa, güey, ¿no? La sonrisa del Biden, bien rara. Sí. ¿Cómo que dice ¿Cómo dice? Hello, folks. Hey, folks. I'm No, winning los this round. debates eran una gozada verlos, porque yo Oh, de verdad sí. sí llegué a pensar que en algún momento Biden sí le iba a decir de groserías. Oh, sí. ¿Cómo le dice? Will you shut up, man? Come on, Sí. man. Sí, ya los debates ya dan risa, güey, ¿no? O sea, no sé si es porque ya crecimos y los vemos, o es porque ya están cada vez No, más... es que sí, yo siento que sí dan más risa, simplemente la política se volvió muy mediática, o sea, ya se volvió un Sí, drama muy cabrón. sí, exactamente. Y el Trump, quieras o no, fue el que mejor la entendió, porque el Trump llegaba y decía, tus Ajá. pantalones apestan. Pum, pum. No, eso no tiene nada que ver, pero Compilación. sabía que esto era un show. Sí, el Trump, luego, en el primer debate, cómo se la pasaba diciéndole, o sea, literalmente eran insultos directos, ¿no? Así de que tú, que no sé qué. Y aparte, o sea, Sí. estaba hablando y luego empezaba a decir, no, que estás mintiendo. Lies. Así como le hizo a Hillary Clinton, ¿no? Así, que se la pasaba diciendo, wrong, wrong. Hillary Clinton. Ajá. No sé qué decir, pues, yo creo que a Hillary Clinton le iban diciendo por el chícharo en la oreja. Ajá, sí. Sí, yo creo que también. Porque es que no sabía, o sea, Hillary Clinton sí fue una muy mala candidata, de que no sabía qué Sí, estaba pasando, sí, ¿no? de por sí. O sea, la peor persona que pudieron andar para afrontar al Trump en aquella ocasión fue Hillary Clinton. O Ajá, sea, no, pues sí. no, o sea, O sea, por eso de toda la baraja escogieron a lo peor. Que Trump aparte tiene mucha experiencia en el entretenimiento, ¿no? Como actor, güey, con su propio programa, güey. Ese güey sabe cómo entretener a las masas, darle lo que Sí, quieren. Ujú. sí. Yo hasta lo llegué a ver en las luchas al Donald Trump. Ah, sí, pues sí. Es como que muy amigo del dueño, ¿no? Sí, del Vince McMahon. Son como amigos multimillonarios Sí, ajá. que se comparten sus jets privados. Ay, cagado, ¿no? O sea, el hecho de que ganara Trump fue una mentada de madre, güey. Que... Sí, es como esas cosas pero ¿qué crees? Estados Unidos ya tenía la experiencia y yo por eso cuando la primera vez del Trump, yo sí la verdad pensé y desde un principio que sí iba a ganar, porque dije, pues si escogieron a Arnold Schwarzenegger para California, que no escojan al Trump para la presidencia. Sí, O sí. sea, O sea, es que lo que está bien cagado de Trump es que salió un chingo de mierda de él, ¿no? De que pedófilo y que mentiroso y que es un actor, güey, va a las luchas. O sea, nada serio, ¿no? Como persona. sí, ajá, exactamente, no te lo podías tomar en serio. No hay pedo, güey. Ni siquiera tiene un trasfondo de leyes o algo así, ¿no? El empresario rico. Sí, No, yo siento que exactamente. manejó mucho, o sea, por su misma inclinación de empresarial, siento que manejó a Estados Unidos como si fuera una empresa, o sea, Exactamente. muy... Sí, les hizo ver ese enfoque. Yo creo que por eso ganó la primera vez. Sí, y de hecho yo siento que por eso estaba a punto de ganar esta vez, ¿no? Porque como que Sí, por su lo liderazgo mismo. allá es convincente por ese lado de que Sí, maneja es Estados que él no Unidos. es que te llegue y te diga quiero ser presidente, él te vende la oportunidad de que sea él tu presidente, o sea, es todo un tema ahí, o sea, la neta hay que reconocérselo, porque para salir a decir que los pantalones del otro están horribles y aún así tener la elección tan cerrada, no cualquiera. Sí, Sí, está. sí. Sí tiene su mérito. Sí. O que también le dijo que de su peinado, ¿no? O sea, todo el debate me acuerdo que fue una Sí, no, despotricada contra el otro. sí, Y el otro, hasta y con el su otro viene hijo. entrado acá hablándole y diciéndole en su cara lo del tema del COVID, y el otro, no, a mí no me interesa porque tú estás vestido horrible. Ajá. ¿Cómo le quieres salir con esos pantalones? Ah, güey. Hasta se metió con su hijo, ¿no? Que le dijo, ah, tu hijo es cocaína, no, ay, Ah, sí. no, No, sí se molestó, güey. es que los hace, o sea, literal los maneja, ¿no? Si Pero, llegabas, si llegaste con autoestima, ese se encarga de
de quitártela toda. Ese güey era el bully, ¿no? En la escuela. Nah, Sí, yo sí, creo que güey. sí, Pues es que indudablemente. pues ese güey siempre fue rico, ¿no? O sea, llegaba Sí, de sí, restaurantes, sí, ¿no? sí. O sea, ese El güey sí güero alto y rico, está bulleando. muy, sí, está muy alejado de la mentalidad de lo que puede ser un latino migrante en una, Sí, o no, él sea, nunca lo va a no, conocer. nunca lo, o A sea, no él, lo él puede nació comprender rico ese y güey. ya está, siendo rico, se dedicó a decir, pues ya que soy rico, ¿qué hago? Pues me voy a convertir en toda una celebridad, un héroe de la farándula. No, pues sí, o sea, O es sea, que esas personas, te digo, o sea, las veo y me dan como algo raro de que, o sea, ellas pueden hacer lo que sea, o sea, por ejemplo, Trump en este momento puede declarar la guerra a cualquier persona, puede, hacer uso Pues sí, ¿no? de su poder militar, Cuando este, mandó matar a alguien, ¿no? A a un un país allá periodista, ajá, no, pues que Ujú. o sea, este güey tiene demasiado poder, o sea, económico también, porque pues es uno de los empresarios más ricos del mundo y luego aparte tiene a Estados Unidos como su empresa, por así decirlo. Sí, Este, güey. y Y bien luego, verguero, güey. O sea, mandan matar a este güey y se la regresan, ¿no? Matan a unos americanos en una, quién sabe qué, ujú, y en una unidad allá. Y Trump, bueno, güey, ya estamos a mano. Ahí la dejamos. ujú, sí, güey, qué pedo. No, pues sí, y luego aparte su esposa era una prostituta, ¿no? No, que era una actriz porno. sí, Eso sí, era eso. conejita Playboy, ¿no? Conejita Playboy. O sea, como que, o sea, ese güey, Es todo un personaje, güey. sí, Interesante. Sí, güey, es un personaje ese. todo un personaje. Pero bueno, dices, mínimo este güey tiene gracia, ¿no? Que el que aquí, no, ese ni gracia tiene. Ajá, ese güey no lo ves con su esposa actriz porno. Lo ves con Ajá, una sí, no, el señora otro es un ahí. Playboy total, este güey ya sí es un pendejo. Sí, yo creo que con el Biden sí van a faltar memes, güey. No va a haber tanto humor, ¿no? Con ese güey. No, yo Sí, creo porque que todo va a sí. ser así como muy aburrido. Muy formal, ¿no? Ajá, Sí, como que y ya la somos verga. americanos y estamos de acuerdo con lo que nuestro gobierno dice. Vamos a actuar seriamente con el país. Yo en un principio pensé que iban a mandar a la esposa de Obama, a la Michelle Obama, Ah, pero yo no, también. quién sabe por qué Mm, ese no ha querido. Y yo creo que No, ella sí ganaría, pero aplastando. sí, ¿no? Hay es que mucha está gente que la cabrón. quiere. No, no, no. Porque yo siento que es muy pronto para la gente, o sea, que vote por ya el cambio a una presidenta, güey. Por Es que primera vez, quién ¿no? sabe. De por sí Porque- vicepresidenta fue la primera esta vez, ¿no? O Ujú. Ujú. No, sea, pues yo, apenas si Y además afroamericana. no, yo siento que sí, yo siento que igual y puede ser su próxima movida, porque ya le están tirando mucho al no racismo, al o sea, igual y pro la no que sé sigue, qué, ¿no? pro, ajá. Pero esta no creo que hubiera podido. Exactamente. Sí, Ahorita porque, no. No, ahorita no. bueno, Y menos contra es- Trump. es- y además los americanos ya tienen la experiencia de los Bush, que primero fue el papá y poquito tiempo después fue el hijo, ¿no? Creo que nada más pasó un presidente entre uno y el otro cuando llegó Ujú. el hijo del Bush. Entonces, pues no sería de extrañar que votaran por lo mismo. El problema con lo de Hillary Clinton es que era pésima candidata, o sea, nunca se Sí, la no, compraste, no, pues ni no, siquiera le dabas el beneficio de la duda. no muy mala. Y siento que ahorita, últimamente, por ejemplo, Kamala Harris, también hay otra, diputada igual latina que está, como que está haciendo bastante bullo, o sea, como que sí hay más mujeres que se están escuchando como tal, ¿no? O sea, como que, o sea, Sí, yo sí siento sí que la están levantando próxima sí puede ser una mujer. una mujer. Y Sí, hablando de mujeres en el poder, y hace rato que estabas diciendo también de las litigaciones y cómo, como que la ley favorece, ¿no? A las mujeres. ujú, Apenas hace 15 días estuvimos hablando con una... Comentario polémico. Ajá, apenas estuvimos hablando con una amiga que es feminista y ujú. precisamente estuvimos hablando de lo que es el patriarcado y el matriarcado. Cómo se manejan en las leyes, o sea, cómo es que, o sea, sí, realmente sí hay, o sea, conforme a las leyes sí hay un patriarcado, o sea, se Es tendrían que que... la ley está llena de supuestos. Lo que pasa es que la ley supone que el hombre trabaja, la mujer cuida a los niños, por alguna extraña razón. Puede suceder al revés, y sí sucede muchas veces al revés, pero en general lo maneja de que el hombre trabaja, la mujer cuida a los niños. Y esto no es solo porque a la ley se le ocurrió hacer así, sino porque hay estudios sociológicos detrás
que nos hablan de que efectivamente todavía nuestra sociedad se sigue manejando de esa manera. El derecho no es más que una unificación de criterios de lo que la sociedad está viviendo. Por eso es tan cambiante. Oye. O sea que Pues, la única forma, o sea, la forma en la que el movimiento feminista puede llegar a cambiar las leyes es cambiando a la sociedad. Ajá, lamentablemente sí, pero ¿qué crees que a pesar de todo, se han logrado hacer bastantes cambios? En Oaxaca el aborto ya es un tema legal como tal. En la Ciudad de México no es que el aborto sea legal, aquí se maneja como interrupción del embarazo. El aborto es un delito y está contenido en el Código Penal de la Ciudad de México, pero es después de la 12ª semana. Sí, ¿no? Eso, 3 meses. Ajá. Sí, aquí te lo venden como que el aborto está legalizado aquí, pero no, ok. no es cierto. Oye. O sea, en el fondo Interrupción. no. Ajá, de primera instancia, pues sí, claro, pero ya en el fondo, si tú quieres ir a la 12ª semana con un día, ya no te van a dejar. Ujú. Y por ejemplo, ese tipo de leyes, ¿quién son los que deciden? O sea, realmente se tienen en la Cámara de Diputados nos están diciendo, la gente ya quiere que el aborto sea legal, ¿tenemos que hacerlo legal? ¿O cómo es que se decide? Es ¿O que cómo es tienes que que revisar todo. Cuando tú llegas con una iniciativa de ley, llegas con tu 1,5 kilos de documentos y se los lees, por eso se quedan dormidos. Porque se los lees y dicen, entonces lo vamos a reformar porque el artículo dice tal y el artículo dice tal cosa, y entonces te dan como todo el fondo para llegar a la reforma como tal. Ujú. Y listo, a mimir. Sí, ajá, exactamente. Para reformar, si queremos que el aborto sea legal, tenemos que reformar esto. Entonces te leen todos los artículos, te leen de dónde vinieron esos artículos y del fondo, del trasfondo, todo. Por eso se quedan dormidos los diputados. Entonces ya que se supone, o sea, te leen todo el trasfondo y todo y ya luego deciden de que, pues Simón. Sí, se pasa a votación. Para una iniciativa de ley, pasa a votación. Si es en la Cámara de Diputados, votan en la de diputados, se pasa a la de senadores. En la de senadores dice, sí, no tengo ningún pedo y ya. Si es al revés, votan los senadores, se pasa a la de diputados, ellos nomás dicen, sí, estoy de acuerdo y ya se queda. Ujú. Pero en el Entonces, Senado casi siempre se legisla más en materia de leyes secundarias como tal. entonces, En la Cámara de Diputados es como el cónclave de todo. ujú. Lo que, o sea, el movimiento feminista, ¿cómo es que podría impactar en las leyes pues, del país? Mm. O sea, si Ah, hay una ley que estipule que un hombre tiene que ganar más en cierto tipo de trabajo. No, eso no lo hay. no, eso no existe porque Entonces, eso, simplemente desde que tú agarras la Constitución, el artículo 4 dice el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Ya desde no. ahí te está diciendo que ambos, ya no sé si sean sexos o género, Ujú, pero ambos tienen igualdades de circunstancias a un caso concreto. Entonces, y se les aplica la ley de la misma manera a los dos, se supondría. Lo que pasa es que si tú llegas y le dices todavía hay un pensamiento muy retrógrado. Si tú llegas y le dices a un empresario, no, quiero trabajar siendo mujer, el empresario te va a decir, ah, sí, yo te llamo. Y si llega un hombre y le fascina desde el minuto uno, lo va a contratar ahí mismo y ya no se va a acordar de la otra. ujú. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Pero respecto a tu pregunta de cómo lo podrían transformar, pues es convenciendo a más gente, es la única manera de que más gente se sume al movimiento. Y ese yo creo que es el problema principal que han tenido, porque en lugar de tratar de jalar más gente, se han dedicado a, a aventar para allá a más Aventarlos, gente. O ¿no? sea, Ajá. Discriminar a los que apoyen. sí, ajá. Y te dicen, tú porque eres hombre no opinas. Y pues sí, a lo mejor las entiendes, pero entonces no me pidas que te apoye cuando quieras legalizar el aborto. Está chistoso porque, o sea, dices que estas decisiones se toma la decisión en la Cámara de Diputados, ¿no? De Ujú. qué ley dice. Y excluyen a los hombres de la lucha. Y pues, ¿qué tantas Exactamente. mujeres hay en la Cámara de Diputados? ¿No? Ahorita ya hay paridad de género, hasta en Así, los comerciales te dicen o sea, es legislatura de la paridad de género, Sí, sí. sí, sí, escuché. Sí, hay paridad de género, antes sí había más. Pero Lo que pasa es también, que aquí hay 2 sistemas de elección, la mayoría popular,
que es el voto popular, y la mayoría relativa. La mayoría relativa se maneja de que, no sé, por Morena votaron 10,000, ¿no? Entonces te voy a dar 10 diputados. Por el PAN votaron 8,000, te voy a dar 8 diputados. Por el PRD votaron 4, te voy a dar 4 diputados. Así se maneja la mayoría relativa. Se te asignan a esto con el fin de obtener un contrapeso. Si no existe un contrapeso, habría una injerencia directa del poder ejecutivo sobre el poder legislativo, y no debe de suceder eso. Madre. Ok, entonces, Sí, pues de decisión, hasta que sea una decisión popular, no se va a tomar, ¿no? ¿Cómo? O sea, hasta que la decisión de aprobar una ley no sea una decisión popular, que la mayoría lo apoye, pues no. Sí. Y por Y ejemplo, es del... O Bueno, sea, supongamos que, ¿cuántos diputados hay? 500. O sea, ¿cuántos tendrían que votar a favor para que se cumpla cualquier ley? Basta Es nada- con que 261. voten la mayoría de los presentes. Pueden estar 100 y si votan 50 a favor, avanza. No, muy bien. Obvio. Y por ejemplo, los diputados que están ahí, por ejemplo, ¿están a favor de algo, del movimiento feminista o todos ahí como que no quieren saber? O sea, realmente tienes que convencer a los diputados. O sea, los diputados sería la persona a la que quisieras convencer si quieres cambiar algo. Exactamente, es a ellos a los que tienes que convencer. A la madre. O sea, no ha habido marchas afuera de la Cámara de Diputados, ¿o sí? Es que eso es lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué no marchan allá afuera? Si es ahí, Es ahí. cierra esos güeyes, déjalos 3 días sin tragar, sin hacer nada, hasta que le bajen a su desmadre. Porque ellos mueven literal todo. El presidente es el que da la cara, pero el que mueve literal todo son los diputados. A la O sea, madre. aunque el presidente dijera, yo quiero que se cumpla tal ley, pues todavía tiene que aprobarse en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, Exactamente. Él tiene preferencia por ser el presidente, es decir, una iniciativa de ley presentada por el presidente se va a atender primero que una presentada por cualquier otro diputado. A la madre. No, Pero pues, sí la tiene que revisar. Si la Cámara de Diputados dice no, no pasa, no pasa y... la no, revisamos primero, decimos que no. pues es ahí, ¿no? Hay Sí, que sí, avisarles. todo es ahí en las cámaras, en la Cámara de Diputados en especial. No, pues sí. Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita la mayoría, o sea, siento que una tendencia a que realmente lo que está diciendo el movimiento feminista se está aceptando en la sociedad, ¿no? O sea, lo vimos apenas en la marcha de marzo, ¿no? Que sí fue demasiada gente y... Pero ¿O también cuál tenemos fue? que tener en cuenta que en la Ciudad de México hay gente como con más apertura en ese aspecto, pero tú te vas a provincia y muy difícilmente vas a encontrar gente así de liberal, por así decirlo. Sí, o sea, las marchas de Ciudad de México no son, o sea, son gigantescas comparado con otros estados o ciudades, pues la gente que se junta y está a favor y se mueve, güey, es mucho menor, ¿no? O sea, realmente, Sí. realmente no es una mayoría, aún sigue siendo una minoría. Yo creo que sigue siendo una minoría. Sí, pues El ya se hubiera movimiento. cambiado las cosas, ¿no? Sí, porque muchas veces sí pasa, muchísimas mujeres también las desaprueban, porque a ti te llegan y te dicen, no, es que ya se manifestaron, y entonces te piensan que ya es del demonio, y pues no. Ujú. Sí, no, pues sí Sí, es es que lo muchas que son pasa. feministas de Facebook, ¿no? De que Ajá. comparten cosas de feminismo y ya, o sea, no es de ir a marchas o... Ajá, exactamente, o sea, eso tampoco sirve. Pues sí, tú apoyas el Oye, feminismo como quieras. lo hablamos en el otro podcast, ¿no? Que entre ellas se discriminan, ¿no? De que, pues tú tienes privilegios, ¿cómo puedes decir? Y así, ¿no? No, bueno, Bueno, o los sea, entre privilegios ellas, también habría que ver, pues nadie nace así con su vida armada como la pensó, pues, o sea, es imposible. no, o sea, bajo el argumento de que hay mujeres que reciben más abusos que otras por el privilegio económico, la clase social y etcétera, ¿no? Pues, No pero es sé. que ese ya es un tema que no concierne como tal a ese espectro feminista, eso concierne directamente a cómo se ha venido manejando el sistema económico aquí. Desde que hablas de una división de clases, eso te habla de que va a haber una polarización en tu pueblo. Ah, la madre. Pues es como la película que acaba de salir, ¿no? De donde los... Eh, ah, la de los Whitexicans, ¿no? Ajá, donde los pobres van y invaden a los ricos.
Sí, Oh, bueno. qué mal pedo Sí. o sea, una mirada fresca al país y la gente se caga, ¿no? Como que, No ¿por qué mames, que es no, mirada fresca, güey, no. por qué no dejas quedar bien a la víctima, ¿no? O sea, deja que la víctima del país se vea bien, ¿no? O Pero sea, pues es que se supone que la queja es esa, ¿no? De que ellos no son la víctima. Pero realmente Sí, la víctima exactamente. es la clase baja. Exactamente. Y lo puedes ver simplemente cuando vas de antro así, nunca falta el típico mi rey que te trata de sobajar o que se siente que parido por Dios. Ya desde Sí, ahí no, que dices, ¿qué sí. pedo con este güey? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Ujú. pues sí No, creo conciencia, ¿no? ¿qué Esa conciencia? película. Sí. O sea, sí la ves y si te hace pensar, fuck, no, esto está mal, No sé, porque güey. es real. No, no lo he visto. Así, o Ah, sea, ¿no? pues como la premisa es esa, la neta no se me antoja verla, pero pues no sé. Igual y luego la veo. Me animo. Sí, igual y sí. No, quién sabe. Las cosas aquí están cabronas. La misma Yo me gente no se imagino decide ni qué quiere. Parasite, güey, pero desde el otro punto de vista, ¿no? Los ricos. O sea, Parasite, esos güeyes se infiltran, güey, y los manipulan y quién sabe qué, ¿no? Ujú. Pero no te preguntas en esa película, pobres de los ricos. Ah, De estar haciendo no. pendejo. Es que esa Están pregunta aprovechando. nunca existe, porque aquí el mexicano está acostumbrado a decir, pinche ricachón pendejo, o Ajá. lo que sea. O sea, Sí, sí, sí. también uno como clase que no es la alta, llega a tratarlos como cualquiera, o sea, Se les por lo mismo. discrimina. Ajá, pues sí, quieras o no, sí. Por eso mismo, ¿cuál fue el discurso del Andrés Manuel López Obrador? Ese mismo. Él arremetía contra toda esa gente, Contra la gente, que vive. contra el 1% de la población, ¿no? De... Exactamente. Pues ese era el blanco fácil. Ujú. No, Sí, pues porque sí. realmente clase alta, como dices, el 1% de la población, gente verdaderamente así rica, influyente, cabrón, en México han de ser como 50 personas. No, pues sí. Pues, Todos contra 50, güey. ¿Quién es la víctima? no mames. Los defiendes como si fueras rico, de que pinche clase Ah, güey, super alta. pues está no cuestionarte lo que piensas, ¿no? Antes de asumir una postura. Ah, En bueno, vez de sí. irte a la postura popular, ¿no? De que, huevo, todos dicen eso, pues voy a apoyar ese pedo, güey. Sí, no, o No, sea, pues sí yo es digo. importante como manejarse. Por ejemplo, bueno, en el caso de Estados Unidos, a mí lo que me gustó del discurso de Biden es que él decía que él va a ser presidente para todos, no solo para los que votaron por él. Ah, sí. Él No, como pues que es. Claro, aglomera a todo el mundo. ganas a todos, güey. Ajá. No, pues sí, o sea, en ese aspecto sí, pero pues, o sea, entiendo que la perspectiva de los ricos en México, pues no es como para que se hagan las víctimas, ¿no? Nada Para más. empatizar. Ajá, pues no, Sí, no empatizas fácil, ¿no? no les- A menos que sí seas de ese, o sea, puedes empatizar a menos que sí seas como de ese nicho de personas, pero como que si no lo eres, pues es sí, difícil hasta simpatizar. queda fuera de lugar. Sí, pues sí, así se maneja esto. Aquí el dinero se reparte entre unos pocos, muy difícilmente. Y gracioso, ¿no? Porque cruzando el mar Caribe, tienes el caso de Cuba, donde pues ahí a ver quién es el rico. Aquí no hay ricos ni pobres. No, Entonces ese es pues, otro espectro. no, pues sí, Imagínate, o sea, a lo mejor nosotros vamos en camino a hacer a tener un modelo similar al de Estados Unidos, pero imagínate Cuba, yo creo que Cuba eso siempre se va a quedar igual, en un espectro más comunista como tal. Si ujú. te pones a pensar, ¿cuál es el único país que verdaderamente lo ha podido implementar bien? Pues es Cuba. Vale, madre. O sea, sí, es el único país que todos están igual, ¿no? Sí, sí quieras o no, y que realmente le convenció a su población, porque tú, a un cubano se va a divertir igual leyendo un libro que yendo al Six Flags, o sea, Oh, al cubano lo adoctrinaron a pensar de esa manera. ajá. O sea, la Entonces, pues educación. sí, sí, es difícil. Si tú quieres hacer algo así, pues tendrías que adoctrinar a toda la gente y no toda la gente va a pensar igual. Simplemente en Cuba, por eso hay como escapes de ellos mismos.
por lo mismo, porque hay gente que tiene otro tipo de aspiraciones que a lo mejor a él no lo llena simplemente ser mejor intelectualmente, a él lo llenan otro tipo de cuestiones. Ya, no, pues sí. Sí, pues yo creo que, o sea, en el caso que dijimos de sentir empatía por los ricos, o sea, yo creo que el éxito de los ricos no debe de generar como rencor, ¿no? Que, esos güeyes, ¿no? ¿Cómo se puede quejar No, de claro algo? que no. No, Lo pues que aquí no. genera rencor es la manera en la que muchos se hacen ricos. Por ejemplo, la clase política. La clase política hay bastantes que son parte de esa camarilla como de la alta sociedad, pero que no deberían estar ahí porque no han hecho los méritos y sus métodos son fuera de derecho como tal. Ok. No, pues Sí, sí. pues no es lo mismo, no es lo mismo que te hagas rico porque tuviste una idea innovadora y pusiste una empresa, a que te hicieras rico por dedazo, Ajá. porque eres amigo del que ya es diputado. No, no, y aparte yo Ujú. siento que también el rencor es de que la clase alta, o sea, la clase, pues sí, la que pertenece a la clase alta también ve con desprecio a la clase baja, o sea, el ver Ah, con sí, eso sí. desprecio, Es que obviamente es el peligro, ¿no? O sea, el peligro de la clase alta es la clase baja, güey. Te van a robar, ¿no? Van a tu casa, ¿no? A robarte, güey, te saltan o algo así, güey. Ahí es el peligro. En la pobreza, para los ricos, ¿no? ujú. Sí, No, pues, o sea, pues sí. sí, exactamente, exactamente. Todos los ricos ven a las demás personas como rateros, Sí, o sea, como imagínate, güey. posibles rateros. Me acuerdo, ¿te acuerdas una vez que íbamos a tu casa y en el camión se sube un güey a contarnos historias de lo que él robaba, ¿no? Y que se iba al Ah, Tec y le robaba los carros a los del Tec, güey. sí, man. Pues obviamente el del Tec, el pinche chavo del Tec va a decir, no mames, güey, pinche Cabrón, raza. saco, no mames. Pinche raza. Sí, pues, pobres de nosotros, ¿no? Se están robando nuestras cosas. Bueno, ¿Quién es el Y malo? bueno, pero por eso, ¿estás de acuerdo Pues, que un chavo del TEC nunca se va a subir a un camión a escuchar esas pláticas? Pues ese por eso se explaya tan abiertamente. ese güey solo sabe, ese güey se robó mi carro. Qué sí. hueva con esa gente, ¿no? Ajá, o sea, Sí. si simpatizaran más así como que, ¿por qué me habrá robado mi carro? A lo mejor este güey no tiene de dónde, o sea, no tiene para comer, ¿no? Literalmente, lo Será porque único soy que un hace, privilegiado, ajá, no lo único sufro que, nada. sí, o sea, yo al rato me compro otro coche, yo voy a estar bien, ¿no? Sí, No, pues es que, pues sí, o sea, te importa más lo material, ¿no? Pues sí, sí, porque pues, o sea, no manches, o sea, un rico qué problemas puede tener en su vida diaria, o sea, no va a tener los mismos que obviamente el güey que le robó, ¿no? O sea, un rico a lo mejor exactamente. se despierta, desayuna y el problema más grande de su día y de su mes y a lo mejor de su año fue que le robaron el coche. Y este güey que le robó el coche, a lo mejor su problema más grande es todos los días, ¿no? De que no tiene realmente Exactamente, que él para... vive Claro, y pues ese cosas güey, peores todos los días. se va a traumar, va a decir, no mames, me robaron el coche, güey, a decir, ¿qué pedo con eso, güey? Y va a hacer una película y dice, no mames, esto se está descontrolando, ¿no? Alguien haga algo, protéjanos. No, pues sí, güey. Eh, Pues sí, es que simplemente desde nuestra vida cotidiana como el resto de la población, desde que tú te subes todo, por ejemplo, en un ejemplo, que tú te subas todos los días al metro, ya es una aventura nueva todos los días. Son No, problemas a los que no se va a enfrentar una persona, yo creo que en toda su vida, o sea, una persona de clase alta. sí. Entonces, No, pues pues no. sí. El metro O sea, es otra a onda. ver, es que, ¿sabes qué? No es que uno les tenga rencor, pero es como si vivieran, ¿sabes? En otra realidad alterna a la que realmente se es que, vive. ajá, dicen que hay dos Méxicos, ¿no? Es ese choque entre los dos Méxicos, ¿no? Sí. México de los ricos y el de los demás, todos los demás. Como ejemplo, una vez fui a ayudar a poner como una especie de algo en una cisterna allá en Polanco, y me acuerdo que una señora se acercó a ver y me preguntaba cosas, pero cosas así de, ¿a poco tú, a poco hacen esto? ¿Y a poco se hace esto? O sea, como si fuera increíble, como si fuera un marciano. O sea, como si era ¿Cómo? increíble la capacidad que tenía para no entender nada de lo que estaba sucediendo. Y era un trabajo normal que hace gente normal, muchísima gente todos los días, pero pues no, la señora simplemente estaba alucinando Wow, con el ajá, trabajo. no, yo tengo... La analogía perfecta yo creo que es como Cindy la Regia, güey. Exactamente, exactamente. Ah, Hablando de Cindy Sí. la Regia.
Es lo que pasaba, Cindy la Regia era como un marciano. Ay, ¿qué pedo, no? ¿Cómo funciona esto No aquí? mames. Sin groserías, no mames. Y luego van a trabajar, es como que... sí. Sí. Y le fue con madre, ¿no? Una joya audiovisual, Cindy la A la Regia. güerita. El beneficio. Cindy la Regia, madre santa. Sí. Una joya del cine mexicano. Llega una rica a trabajar ahí, güey. Por No, contactos, yo güey. Cindy la Regia porque yo de verdad pensé que... Y luego le gana a todos los que ya estaban ahí, güey. O sea, el privilegio todavía, ¿no? Aún en las circunstancias iguales, entre comillas. Pues, Es un reflejo de México. se supone que era buena, ¿no? Se supone que lo hizo porque pues, era chingona, ¿no? Ese es el... La Sí, única pero es que explicación. esta vieja se la sabía, ya era buena, porque pues es rica, ¿no? Ya tenía el ojo, ¿no? Ya tenía Sí, inglés, güey, ya tenía todo ese pedo. sí, no manches. Yo vi Cindy la Regia por equivocación, porque había visto en la revista de Letras Libres que la habían recomendado. Es que... Esta revista recomienda cosas buenas. Me recomendó Cindy la Regia y dije, oh my god. ¿Qué análisis tan profundo de la sociedad mexicana te acabas de aventar, mi chavo? Ahí está el espejo, güey. Ahí está el espejo, güey, para que te juzgues los dos Méxicos. Sí. No, es que sí, o sea, de hecho yo cuando salió dije, pues voy a verla y la fui a ver al cine, porque sí estaba viendo que pues era una película como mexicana más de esas de comedia, como que, ¿sabes? Tipo Televisa y así. Pero sí estaban diciendo que estaba chida y era, pero, pues, ¿por qué, no? ¿Qué es lo que está chido Ajá, de o sea, esta ¿qué es lo que película? propone o por Ajá, qué? y pues sí, o sea, me gustó y precisamente fue por eso mismo, de que sí realmente ves ese choque. Yo cuando fui a Monterrey y conocí a la gente de allá, así era como que, o sea, sí, o sea, esto es lo que pasaría, eso sí es una regia en, en la Ciudad de México. Sí, de hecho yo cuando me fui a estudiar allá, muchas de las cosas que, esos choques culturales, sí los viví y dije, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esta ciudad? Sí. Y pues ahora lo veo y digo, no, pues no mames, ¿qué pedo con Cindy? ¿Qué pedo con Cindy? Y tú llegas a Monterrey diciendo, chale, mano, ¿cómo estás, carnal? O sea, te van No, a pues, tomar terrestre. no, pues sí, sí, pues, se van a ir corriendo de ahí. Es que aparte, bueno, este ejemplo particular no es solo una regia, ¿no? Sino es San Petrina, ¿no? Sí, El no, 1%. Sí. Un buen No, y guión. muchas películas habían explorado esa parte, pues simplemente la de nosotros los nobles explora muy bien esa parte y a lo mejor sí todo es mucha comedia y te ríes mucho del Javi Noble, pero el trasfondo de la película es muy bueno. Sí, ajá. Te habla Sí, esa es una muy buena película mexicana. ajá. Sí, Sí, yo todavía es un mejor ejemplo de esa película que Cindy la Regia. sí, no, de hecho, de eso se trata, ¿no? Es como que el tema principal de la película. Ajá, exactamente. Mira, aquí alguien se conectó. Nos dice Shun. ¿Qué onda, Shun? Buenas noches. Peliculón. Peliculón. Así es. Peliculón. Cindy la Regia. Ya hemos mencionado a Cindy la Regia en este podcast más de las necesarias. ¿Eh? Sí, güey, se puede explotar mucho esa película. Por donde lo veas, le sacas algo. No, pues es que hay que hablar de joyas. Ajá. Es que en la comedia se usa mucho lo trivial y te ríes de eso, pero al final de cuentas lo trivial, lo cotidiano es lo más importante, ¿no? Lo que dices, no mames, eso lo digo todos los días. Sí, no, Es pues, como, no sé si llegaron ustedes a ver cuando Derbez hacía sketches, ah, sí. hace muchísimo tiempo ya, XH. con su personaje ese que por cierto traía una playera de las Chivas rota así completamente. Ajá. Él exponía mucho eso, o sea, era un naco conviviendo en la sociedad normal. Entonces, y a lo mejor sí te reías, ¿no? De que llegara y pidiera tacos de caviar, pero quieras o no, tenía el trasfondo de que pues este güey nunca había en su vida ha probado el caviar. Entonces, pues sí, es como una exploración más profunda de lo que parece. Damn, Derbez, el genio de la comedia mexicana. No, bueno, sí. El otro día estaban pasando en la televisión un fragmento de cuando le hacía ese de listo, que no sé qué. Ah, sí. Entonces,
Me pareció genial todo, o sea, no paraba de reírme durante los 5 minutos que duró el sketch. Eso te habla de que, no manches, o sea, Derbez sí se aventaba Bueno, buenas cosas. Sí, la neta sí, así que había cosas bien divertidas de lo que salía. De que no, Sí, sí, o sea, tenía demasiada... Lo que pasa es era que muy Derbez vino a diverso. innovar todo el estilo de comedia. Veníamos de una comedia, de El Chavo del Ocho, Ajá. que, ay, uf, vieja chancluda, o que tiene trompa de perro, o lo que sea. O sea, un humor bastante bobo. Y llega Derbez y te dice, no, pues, pregúntame, cabrón, pregúntame. Ajá. Pues no. mira, aquí dice Shun, amarte duele. Amarte Uf, duele. Yo creo que ese es el mejor ejemplo, mejor que Cindy la Regia y que la de nosotros los nobles. Amarte, no, pues así O es, sea, es que así. ahí lo ves como el otro se mataba la vida entera con tal de ir al pinche centro comercial. No, pues sí. fuck. Buena recomendación, Shin. Justo a clavo. Sí, sí, indudablemente Amarte duele. Es una joya audiovisual. Pues, ¿qué les parece si ya estuvimos hablando bastante de tiempo aquí, ¿no? ¿Qué les Sí, se me parece fue si... rapidísimo. Sí, ya bien noche. Pero para ya ir concluyendo con esto, y la neta, qué chido haberte tenido por aquí, a ver si luego armamos otro episodio contigo, ¿no? Hablando de otras cosillas. Va. Este podcast mañanero. Así es, pues, Podcast mañanero. ajá, pues En En la bueno, cualquier momento mañana. nos enlazamos con Chabelo. con chévere, pues sí, ¿no? Ya son las 4, ya se nos pasó la hora. Y pues, muchas gracias a la gente productiva que estuvo esta madrugada de domingo, que se conectó, que estuvo aquí a ratos con nosotros. Y pues, Nos chido, hermano. vemos el próximo